A ver, si pensamos en los peligros de la inteligencia artificial, ¿qué se nos viene a la cabeza? Seguramente escenarios de ciencia ficción, ¿verdad? Robots que se rebelan, un control masivo. Pero, ¿y si los riesgos más importantes fueran mucho más sutiles, casi invisibles? En este análisis vamos a meternos de lleno en una guía del Gobierno del Reino Unido que le da la vuelta a cómo entendemos la seguridad de la IA y lo hace con una analogía que, desde luego, sorprende. Muy bien, pues vamos a empezar por lo que ya está en todas partes. Hay ciertos peligros de la IA que vemos constantemente en las noticias, en las conversaciones. Son, digamos, los riesgos obvios, los que nos preocupan a todos. Claro, la pregunta que domina todo el debate público es esta. Y cuando se plantea, casi todo el mundo piensa inmediatamente en una serie de amenazas muy concretas y, la verdad, bastante espectaculares. Y estas son las respuestas que oímos una y otra vez. Los deepfakes que pueden desestabilizar unas elecciones, los algoritmos que discriminan a la hora de contratar a gente o ese miedo generalizado a que la IA nos quite el trabajo. Son riesgos serios, de eso no hay duda. Pero, ¿de verdad estamos viendo el panorama completo? Pues aquí es donde la historia da un giro total. Este documento del gobierno británico sugiere que quizás la amenaza más grande viene de un sitio mucho más cotidiano. Y para que lo entendamos, nos invitan a fijarnos en otra industria donde la seguridad es literalmente vital, la aviación. Fijaos en este paralelismo, es que es buenísimo. En la aviación, el miedo se centra en cosas dramáticas, que falle un motor, una tormenta terrible, un secuestro. Con la IA, el pánico se enfoca en una superinteligencia que se vuelve en nuestra contra o en una desinformación a escala masiva. En ambos casos, la mente se nos va a la catástrofe total. Pero la realidad de la seguridad aérea nos cuenta una historia muy distinta y se resume en este número, entre un 60 y un 80%. ¿Qué representa esta cifra? Aquí está la clave de todo. Ese porcentaje tan alto de accidentes no se debe a que un motor explote en pleno vuelo, se debe a una acumulación de pequeños fallos, de errores humanos y de problemas de organización. Una mala comunicación, una revisión que se pasa por alto, un procedimiento que no se sigue bien. Problemas que parecen mundanos, pero que sumados tienen consecuencias fatales. Y esta es la pregunta del millón, la que centra todo este análisis. ¿Qué pasa si estamos tan obsesionados con el robot asesino que no estamos viendo los pequeños errores del día a día que, acumulados, podrían causar el verdadero desastre? Aquí es donde entra el concepto de riesgos ocultos. Ojo, no se trata de la tecnología en sí, sino de las consecuencias que no esperamos y que surgen de cómo las personas y las empresas interactuamos con la IA. Vamos a verlo con unos ejemplos muy concretos sacados de la guía, que es como mejor se entiende. Este es Marco. Su empresa automatiza todo el trabajo más rutinario para que él pueda centrarse en tareas de alto valor. ¿Suena genial, a que sí? Pues resulta que no. Esas tareas sencillas eran su respiro mental. Ahora su día es una carrera de fondo cognitiva, sin descanso, y eso le lleva al agotamiento. La productividad, en lugar de subir, baja en picado. Ahora vamos con Nithya. Tiene una fecha de entrega imposible, así que ¿qué hace? Tira de una IA para investigar más rápido. La IA le da un texto que parece perfecto, y con las prisas, Nithya lo copia sin verificarlo bien. El problema es que la información era incorrecta, y ese error se extiende por toda la empresa como la pólvora. Y de repente se están tomando decisiones basadas en datos falsos. Y este es Robert, un directivo. Decide reducir personal porque está convencido de que la IA va a hacer ese trabajo, pero sobreestima lo que la herramienta puede hacer y subestima la complejidad del trabajo de su equipo. El resultado, un equipo más pequeño, totalmente sobrecargado y al final mucho menos eficiente que antes. Y por último, Jordan. Su caso es tremendo. Ella tiene una opinión sobre un tema. Así que le pide a la IA que le busque pruebas que confirmen lo que ella piensa. La IA, que está diseñada para ser útil, le da exactamente lo que pide, ignorando cualquier cosa que lo contradiga. Jordan presenta su informe sesgado como si fuera objetivo y se toma una mala decisión. Es un ejemplo perfecto de cómo la IA, en vez de corregir nuestros sesgos, puede convertirse en un espejo que los amplifica. Los casos de Marco, Nithya, Robert y Jordan nos demuestran que el problema es complejo, muy complejo. Por eso, la guía propone un nuevo marco de trabajo, una forma sistemática de identificar estos riesgos que de otra manera pasarían totalmente desapercibidos. Y aquí está el punto clave. Los enfoques que usamos ahora mismo simplemente no son suficientes. El agotamiento de Marco no se arregla con un algoritmo mejor. Y poner a una persona a supervisar la IA no sirve de nada si esa persona, como Nithya, no tiene tiempo o, como Jordan, ya tiene sus propios sesgos. Por eso, este marco se organiza en 6 grandes categorías de riesgo y abarcan de todo, desde la calidad de los datos hasta el impacto emocional en los trabajadores, como vimos con Marco,
Incluyen usar la herramienta para lo que no es, los dilemas éticos, como en el caso de Jordan, y cómo todo esto afecta a la conexión humana y a la organización del trabajo. Es una forma de mirar el problema desde todos los ángulos posibles. Y esto nos lleva a la gran idea final que propone la guía, un cambio de mentalidad radical. En lugar de analizar los fallos después de que ocurran, tenemos que anticiparnos a ellos. La diferencia es brutal. Pensadlo un momento. Un postmortem es lo que se hace tras un accidente aéreo. Se busca la caja negra para ver qué falló. Un premortem es imaginar que el accidente ya ha ocurrido y preguntarse, bueno, ¿qué habría en esa caja negra? ¿Qué cadena de pequeños errores nos ha traído hasta aquí? Si aplicamos esto a la IA, significa que antes de implementar una herramienta nueva, los equipos se sientan a imaginar todos los desastres posibles, los de Marco, los de Nithya, Robert y Jordan, y diseñan las soluciones desde el primer día. Se trata de anticipar, no de reaccionar. Y este es el mensaje final. Protegerse de los riesgos de la IA no es solo una cuestión de escribir mejor código. Va de diseñar mejores culturas de trabajo, procesos más inteligentes y, sobre todo, de ser más conscientes de cómo nos comportamos nosotros mismos. Así que cerramos con esta pregunta en el aire. Mientras el mundo se prepara para las amenazas de la IA más espectaculares, quizá la tarea más urgente sea prestar atención a esos riesgos silenciosos que ya están creciendo en nuestras oficinas y en nuestro día a día. Porque, como nos enseña la aviación, casi nunca es la gran tormenta la que derriba el avión, sino la suma de muchos pequeños descuidos. Muchas gracias por acompañarnos.